Bueno, yo con el biblog eso intentélo, acabo de cargarlo estando en esta mesa, con lo cual ya, pues nada, ¿no? Pero paezme en sí mesmo unha cosa interesante. E a partir de aí, bueno, si vos paez tamén podemos comentar el fecho de hasta que punto la xente que escribimos blogs o que se mete dentro deste mundo de páxinas personales e demás, non tenemos cierto grau de exhibicionismo e hasta que punto puede llegar ese grau, ¿no? En unos casos o en otros. Bueno, non sei se é el momento para comentar estas cosas, pero para sacar outro tema, lo mellor. Y siguiendo esta terapia de grupo voy a contar mi experiencia. Bueno, el blog que tengo, La Casa Vieja, es producto de ellos pasos anteriores en la relación con Internet. Igual, lo primero que puedo recordar en el año 2003, a mí fastidiaba mucho cómo estaba morriendo Lingua List, que era una lista de correo interesantísima sobre asuntos lingüísticos, y intenté hacer o crear un espacio donde pudiera haber esa discusión principalmente lingüística, y monté un foro que se llama Lletres, que tenía eso como objetivo, pues, ser un punto de encuentro para hablar de literatura y principalmente de lengua asturiana. El problema del foro es que necesitaba mucha participación de mucha gente, y un tiempo en que la tuvo, pero después aquello iba menguando bastante. Y sinceramente no me parecía ético crear polémicas artificiales o enguizar un poco ese camino, ¿no? Entonces, bueno, de ellos amigos tenían blogs y sobre todo fotologs, que yo como el hermano prove, y bueno, de tanto entrar por ellos, pues decidíme a crear un fotolog sin saber muy bien qué iba a ser aquello, ¿no? El fotolog, que como digo, yo como el hermano prove del que todo el mundo reniega, en parte con razón, pero tenía un factor positivo. Y que dentro de este mundín, dicho de manera muy genérica, páginas personales, igual y el medio donde hay una mayor intercomunicación, ¿no? Donde hay un emisor y un receptor activos, y bueno, pues podéis tener una media de 15, 20 comentarios, cosa que yo por lo menos para mí imposible conseguir en un blog, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una herramienta muy prove, con muy pocas posibilidades, y entonces bueno, decidí abrir el blog como una cosa más, no más seria, pero sí más curiosa, ¿no? Con más posibilidades, con más herramientas. Non é lo mesmo ser eu por mucha xente que por poca. De fecho, yo ya sabía que non iba a ser eu casi que por nadie, entonces tampouco yo fice un blog para eso, para darme a conocer, porque non me interesaba. De fecho, él lo que falaba Iris Díaz Rancho antes, que sobre el nomato, yo tamén blogs como casi todos, ¿no? con un nomato. Yo cuando también a decir cosas más serias, pues creí justo decir quién era, y bueno, tampoco digo cosas ni más ni menos interesantes de las que podáis decir vosotros, y nada, eso, que la mi intención ya era la de dar presencia a la lengua asturiana en la red, ¿no? De aquella falo de ahí ya 3-4 años, caí por casualidad en un blog en asturiano, el único que conocía de aquella, que se actualizaba de vez, que ya era Xaber Liz, creo que siguen todavía, y de ser algún comentario en ese blog. Entonces, prestábame la temática, porque ya era casi siempre sobre política asturiana, y como soy un sufridor y la política asturiana gústame,
gustame sufrir, pues pasaba mucho por aí. Entón, dime cuenta que non había muchos blogs de aquella, falo de hai 3-4 años, en asturiano. Entón, decidí entamar el meu blog en asturiano para eso, para que existieran máis blogs en asturiano y la xente como yo, que entamaba a dar los primeros pasos pela rede, pues tuviera máis sitios onde ayugase. Hai 3 años, o 2-3 años, creo que desto pode falar mellor Xulio de Tralles Gaya, que foi quien entamou unha especie de alcuentro entre blogueros e blogueres en asturiano. Fízose un alcuentro informal de ello, creo. Contradiciendo, creo entender a Próspero, que decían antes que alguien facía un blog para comunicarse, ¿no? A ver, evidentemente la lingua sirve para comunicar, quiero decirlo bien alto porque a ver si llega la asunta. Y en mi caso sirve para comunicar, pero como dixen antes, non me interesa llegar a mucha xente, non me interesa, préstame llegar a la xente que llegue, que estoy convencido que llegue a xente que entra por casualidad. Quiero decir con esto que si yo quisiera ser más lleu, escribiría en inglés, digo porque desde que entamé el blog, nada más todas las entradas son en asturiano, nada más hubo una que estaba en inglés, porque sí, bueno, porque ya me veré. Y normalmente tengo entre 0 y 1 comentario.